Datos que aseguran que el calentamiento global provoca cada año en el mundo 7 millones de muertes prematuras, más que las causadas por el SIDA y la malaria, por ejemplo. Han ido a parar al río Guadiamar después de que se rompiera una balsa en las minas de Aznalcóllar. El vertido, que contiene ácidos y metales pesados, ha afectado a viviendas. Estos picos de polución no solo hacen que nuestra salud se resienta, también reducen nuestra esperanza de vida. El petrolero, el Prestige, que naufragó ayer con 77.000 toneladas de combustible en su interior. Hay que controlar que no aumente el vertido al mar. En Murcia, entonces aquí caían 450 litros por metro cuadrado, ahora son 308 y la uva se seca. El agujero del Ártico alcanzó un tamaño similar al de 5 veces Alemania y se formó la primavera pasada tras un periodo inusual. Bueno, ya sabéis que aquí abordamos cada martes en la cafetera. Hacemos un paréntesis para hablar de ecología, de medio ambiente, para observar algunos de los grandísimos retos que tiene la humanidad por delante, y lo hacemos de la mano de Juan López Duralde. Juan López Duralde, buenos días. Hola, buenos días, Fernando. Y decía que queríamos hacer un paréntesis en tanta información relacionada con el COVID, pero claro, hay una votación muy importante en el Congreso de los Diputados. Juan López Duralde, además de en su condición de activista, que es en la condición de lo que nosotros utilizamos para mantener estas conversaciones aquí semanalmente, de su tradición como activista ecologista, pero es diputado en el Congreso de los Diputados y en una coalición además que forma parte del Gobierno. Y como se está debatiendo mucho, Juancho, sobre los apoyos que va a lograr o no el Gobierno para alargar el estado de alarma, yo te quiero preguntar, porque había debate y los propios oyentes estaban cuestionándose, ¿qué supone perder esa condición jurídica, la de la declaración del estado de alarma? ¿Qué cosas, por ejemplo, están sustentadas bajo esa denominación jurídica? Y decía algún oyente, los ERTES, por ejemplo, habría ERTES que no podrían llevarse adelante, ¿no? Porque están supeditados a que esté declarado el estado de alarma. Sí, las informaciones que se están difundiendo, digamos que dan más importancia a cuestiones que quizás son más secundarias, como cuestiones de coordinación, de comunidades autónomas, de las medidas, etcétera. Pero donde realmente está el impacto verdadero para la gente es en las medidas sociales. Es decir, nosotros calculamos que puede haber 3 millones de personas que se verían afectadas en las medidas sociales que están recibiendo, tanto en el tema de los ERTES como las ayudas a los autónomos, como por ejemplo no podría seguir adelante el ingreso mínimo vital que se está poniendo en marcha. Es decir, que es en las medidas sociales donde realmente creo que la gente se vería más afectada si no se consigue que el estado de alarma continúe, ¿no? Por lo tanto, yo creo que sería una irresponsabilidad que grupos como Esquerra Republicana votaran en contra, y bueno, pero es lo que han anunciado, ¿no? Realmente es un disparate la situación, y yo espero que haya un poco de reflexión y que mañana salga adelante esta nueva prórroga. Mañana tendremos que ver, mañana será la votación. ¿Estáis para estas votaciones si hay asistencia en el Congreso, no? No, la votación se hace telemática. El debate es lo que se hace con algunos portavoces, ¿no? Sí, efectivamente. Físicamente están los diputados o diputadas que intervienen en el Pleno ese día. Mañana, como solo hay, creo que solo está el estado de alarma y luego la sesión de control, pues no hay reales decretos y por lo tanto pues hay más o menos un 10% de personas por grupo, lo que viene a ser pues es un 10% del Congreso, aproximadamente unos 35-40 diputados para mantener las distancias de seguridad. Bueno, en todo caso, legítimamente, PNV, Esquerra Republicana, es verdad, llevan semanas hablando de que querían otra formulación del estado de alarma. La cuestión está en saber si estamos en un escenario en el que eso se puede permitir, si hay posibilidades, o en todo caso también a lo mejor es una llamada de atención para el Gobierno para que consensúe mejor con estos partidos o con las comunidades autónomas su posición, pero nos parece que es una posición muy arriesgada, por lo menos hablo en mi nombre. Hoy, en todo caso, es muy arriesgado porque tenemos una pandemia encima de la mesa y en este momento no parece que sea la mejor idea cambiar el marco de actuación. Pero, Juancho, en todo caso, hoy estábamos convocados para charlar de otro asunto completamente diferente. Me decías, además es que se ha producido una noticia muy importante. Islandia ha suspendido la caza comercial de ballenas. Lo que pasa es que es un de momento, ¿no? Sí, la verdad es que llevamos varias semanas, casi desde que empezó la
la pandemia cada semana, dando un repaso a cuestiones ambientales vinculadas con el coronavirus, desde temas de contaminación y coronavirus a la posible salida, los temas de movilidad, etcétera, ¿no? Y hoy pues habíamos pensado que que íbamos a alejarnos un poco por los océanos y a navegar con las ballenas para salir un poco de este encierro en el que estamos, ¿no? Y nada mejor que la noticia que nos llega de Islandia, que efectivamente por segundo año consecutivo los barcos balleneros no van a salir a cazar, ¿no? Algo que efectivamente, lo has comentado, yo daba como una noticia definitiva y había quien decía, bueno, eso no es así. Y luego se abrió un debate que a mí me parece muy interesante sobre, qué es lo que finalmente ha causado este final de la caza de ballenas en Islandia, ¿no? Un debate que es muy profundo en el mundo ecologista, porque había quien decía, pero se ha acabado la caza de ballenas porque el turismo es más rentable, es decir, porque de alguna manera lo achacaban a un triunfo del capitalismo en vez de a un triunfo del ecologismo, ¿no? Entonces, es un debate interesante. Lo importante en este momento es que decenas de ballenas que están por el océano alrededor de Islandia no van a ser cazadas, y eso es una buena noticia. Pero el otro debate se ha abierto y para mí tiene mucha relevancia sobre el futuro de la acción en defensa del medio ambiente, ¿no? Es verdad que eso, claro, hay una cierta contradicción en esto, porque fundamentar la supervivencia de una especie que es más rentable en lugar de a una cuestión de conciencia tiene pros y contras. La prueba está en que una de las razones que ha argumentado Islandia para poner de momento fin o suspender la caza comercial de ballenas es la crisis sanitaria del COVID, pero eso también va a afectar al turismo, de manera que en el momento en el que se recupere esto, a lo mejor la caza de ballenas es rentable, pero no lo es el turismo. Nadie tiene muy claro cuál es el escenario. Que esté vinculado una cosa a la otra, hombre, sí es una llamada de atención que en efecto los países pueden sacar rentabilidad de otras maneras, no con sectores como el de la caza de ballenas directamente por la venta de la carne, sino por otras razones, ¿no? Pero no deja de ser contradictorio, ¿no? Sí, evidentemente la razón, digamos, que nos hubiera gustado por la cual se terminara la caza de ballenas es por una decisión del gobierno islandés de definitivamente cerrarla, ¿no? Terminar con ella por una decisión gubernativa. Eso hubiera sido desde luego lo perfecto, ¿no? Ahora bien, el hecho de que la gente viaje para ver ballenas significa que el cambio de conciencia también es muy grande. Es decir, la gente cada vez disfruta más, pues de una naturaleza en buen estado, ¿no? Y eso se debe a un cambio de conciencia. Por lo tanto, al final es la conciencia la que determina o bien la posición de un gobierno o bien hacia dónde se mueve la sociedad, ¿no? Yo he tenido la suerte de estar en Islandia cuando se podía viajar, y una cosa que me llamó mucho la atención es que en los restaurantes, por ejemplo, había restaurantes muchos donde había pegatinas que ponían en la puerta, nosotros no estamos a favor de la caza de ballenas, porque la caza de ballenas es un estigma para Islandia, ¿no? Lo ha sido durante mucho tiempo, en el sentido de que se considera una actividad por muchísima gente, pues una actividad completamente censurable, ¿no? Y en ese sentido yo creo que al final lo que hay de fondo, y es lo que a mí me parece importante, es que es el cambio de conciencia el que determina que tiene mucho más valor para el pueblo islandés en este momento el que se conserve, se preserve una actividad como el avistamiento de ballenas a que se mantenga una actividad tradicional como la caza, ¿no? No olvidemos que con esto de las tradiciones es muy complicado. Aquí alguien ponía en redes, y me parece un ejemplo acertado, lo comparaba con los toros, ¿no? Y decía, es que es aquí como si los toros se terminaran porque las plazas se vacían. Dices, pues al final no es una decisión política, pero sí que es consecuencia de un aumento de la conciencia, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es una buena noticia sin paliativos. Es decir, que a mí me parece que quedarse a medias con la alegría media diciendo, es que ha sido el comercio, pues me parece que es una visión pues un poco errónea por eso, ¿no? Porque al final es la conciencia de la gente
la que ha hecho que, bueno, pues que uno de los 3 países balleneros, que recordemos que queda Japón y queda Noruega, pues termine con la caza, ¿no? ¿Qué va a pasar en los próximos años? Pues yo ya te digo que creo que esta decisión no tiene marcha atrás, ¿no? Porque creo que en definitiva digamos que tampoco hay otro factor que también es importante, y es que tampoco hay salida para la carne de esas ballenas y por lo tanto al final la actividad no se mantiene. Claro, además es verdad esta misma posición. Árni Finnsson, el presidente de la Asociación de Conservación de la Naturaleza de Islandia, decía que también pensaba que era una decisión irreversible porque ha cambiado la industria pesquera, porque Islandia necesita exportar pescado al mercado norteamericano, no quieren continuar defendiendo la caza de ballenas. También cambia, desde esa perspectiva que tú comentabas, el número de personas interesadas en la observación de ballenas ha crecido en Islandia entre un 15 y un 34% anualmente desde el año 2012. La conciencia colectiva sobre estos colosos del mar, sobre los últimos vestigios de un planeta todavía, digamos, no completamente dominado por el ser humano, provoca que haya muchísimos miles de personas que acuden a Islandia. O sea, hay una importantísima oferta turística relacionada con eso, de manera que bueno, la conciencia es verdad que está cambiando, pero también eso cambia el panorama económico de Islandia, también cambia la percepción social de los islandeses, así que es una buena noticia en todo caso. ¿El resto de los países en qué situación está? Porque Noruega y Japón siguen siendo, especialmente Japón sigue siendo todavía muy radical en su decisión, ¿no? Sí, lo que pasa es que también se están produciendo cambios. Japón, por ejemplo, parece ser que está dejando la caza, lo que ellos llamaban la caza científica, que era un eufemismo para denominar lo que era la caza de ballenas en la Antártida, y está en este momento volviendo a lo que es la caza en sus costas, ¿no? La caza más costera en las costas de Japón, ¿no? Frente a lo que era el salir a la Antártida, ¿no? Y la verdad es que llevaba ya varios años sin llegar a consumir toda su cuota de caza, ¿no? Bueno, la cuota que ellos mismos se autoadjudicaban, porque sabes que la caza de ballenas está prohibida por la Comisión Ballenera Internacional a través de una moratoria desde el año 1986, por lo tanto es un incumplimiento de la legalidad internacional lo que hacía Japón. Y luego queda Noruega, que es un país que mantiene la caza de ballenas pues por un motivo puramente, te diría, de orgullo patrio. Es decir, Noruega es un país rico que tiene, como sabes, pues mucho petróleo, tiene una alta renta per cápita y mantiene la caza de ballenas por puro pues tema, como comentábamos antes, tradición, ¿no? El mercado de la carne de ballena está en franca disminución, incluso en Japón, es decir, la gente no demanda el consumo de esa carne y por lo tanto, bueno, yo creo que la tendencia es, y luego hay este aumento de conciencia del que estamos hablando, por lo tanto yo creo que la tendencia es el abandono. Yo creo que ahora mismo, siendo realistas y por más que condenamos la caza de ballenas de Japón y de Noruega, los problemas de las ballenas en este momento son otros, ¿no? Es la gran contaminación marina, son los plásticos, efectivamente, es decir, no hay ballena que aparezca varada en cualquier playa que no se encuentre en las autopsias, pues grandes cantidades de objetos plásticos que realmente son un auténtico problema para su supervivencia. Es el cambio climático que realmente hace que cambien las condiciones de los océanos y es la sobrepesca, ¿no? Por ejemplo, el caso de la explotación del krill en las aguas antárticas, que es el alimento de las ballenas y que está siendo explotado por grandes buques industriales y que puede acabar con su alimento. Estos son ahora mismo los problemas reales que tienen las ballenas para sobrevivir más que la caza, que en sí mismo sigue existiendo, pero como digo, afortunadamente pues cada vez va a menos. Bueno, pues es una buena noticia. Por segundo año consecutivo la caza comercial de ballenas se suspende en Islandia y decía Juan López Duralde, es verdad, nos gustaría que fuese una decisión definitiva, pero sí se está generando un cambio de conciencia que está orientando decisiones y eso nos hace tener buenas expectativas en torno a eso. Juan López Duralde, Juancho, muchísimas gracias. Un abrazo, Fernando. Cuídate mucho, un abrazo muy fuerte. Un abrazo, Adiós. Chao.